De hoy es con el flamante presidente de CONFIEP, el máximo organismo representativo del empresariado nacional, y asume este reto en momentos realmente complicados para nuestro país, retos que tiene que afrontar como máximo representante del empresariado nacional. Él hasta hace poco, obviamente ha pedido licencia, era el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción y ha sido elegido y designado como nuevo presidente de CONFIEP y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Buenas noches, Óscar. Un gusto, como siempre, estar en este programa. Bueno, empecemos con el tema obligado, el tema de la inseguridad ciudadana. Esta creciente ola delincuencial que acaba de cobrar una vida ha despertado obviamente la indignación nacional y hay una serie de organismos y de entes que se han manifestado. Están varios partidos políticos, obviamente todos pidiendo la cabeza del ministro del Interior. Según la información que nosotros tenemos aquí en Tierra Adentro, las horas del ministro están definitivamente contadas, ya habrían tomado la decisión de su reemplazo en Palacio de Gobierno, así que en eso no nos vamos a detener. Pero ¿cuál es la posición de CONFIEP? ¿Cómo estás viendo tú, Jorge, este tema? Hemos sacado un comunicado. Voy a ver que lo hagan llegar. Nosotros, con mucha preocupación, por supuesto, nosotros hace mucho tiempo estamos tratando de buscar soluciones a este problema de la inseguridad ciudadana. Esto lo hemos hecho en conjunto con los trabajadores, ¿no? Hasta algunas marchas hemos hecho como empresarios y unidos a los trabajadores. Es un problema delicado, pero además creo que percibido por la población como el problema más grave. Entonces exige que las máximas autoridades, no solo del Ejecutivo, porque no solo involucra al Ejecutivo, involucra al Poder Judicial sobre todo y a la Fiscalía de la República, que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Entonces nosotros lo que exigimos, más allá del ministro de turno, lo que exigimos es que haya coordinación, que se sienten en una mesa y que juntos le den un mensaje al país y que le digan por qué camino van a ir, cuál es la ruta, cuál es el plan de trabajo y cuáles son los problemas que tiene cada poder del Estado para que en conjunto los solucionen. Yo creo que amerita que la Presidenta de la República lidere esta cruzada contra la inseguridad ciudadana y contra la violencia que tantas vidas está cobrando. Jorge, pero para ser puntual solamente en esto, supongo que tú estás de acuerdo con todos quienes están pidiendo el cambio del ministro del Interior. Bueno, la suerte del ministro parece que ya está echada, pero yo creo que esto va mucho más allá del ministro, claro, ¿no? Porque hemos tenido cuantos ministros del Interior y los resultados no han acompañado con ninguno de ellos, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser una política de Estado y la Presidenta tiene que convocar al Consejo de Estado para que... Porque nosotros al cual no se está convocando. No se ha convocado. Como tampoco se convoca el Acuerdo Nacional. Correcto. O sea, cuando debemos estar, y lo conversábamos antes de salir al aire, cuando debemos estar más unidos en el Perú, estamos más desunidos, porque los que sí están unidos son los del Tren de Aragua. Así es, y ese Consejo de Estado tiene que darnos soluciones, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos acudido a reuniones en el Ministerio del Interior y siempre nos dicen la Fiscalía lo suelta. Nosotros capturamos delincuentes y la Fiscalía lo sueltan. Bueno, pues siéntense con la Fiscalía. Eso creo que es lo mínimo que demanda la población. El ciudadano no quiere saber ya que si el Ministerio hizo su trabajo y la Fiscalía lo suelta, o la Fiscalía está haciendo su trabajo o no lo está haciendo, no tiene suficiente personal. Siéntense en una mesa y resuelvan el problema. Para eso son las autoridades y para eso nosotros somos los ciudadanos que tenemos que demandar estas acciones. Hay quienes piden que salgan los militares a la calle, que se pida un estado de excepción y que estemos llenos de militares en las calles como si eso fuese la solución y como si no se hubiese implementado ya en algunos distritos, obviamente coronados por el fracaso. ¿La posición de CONFIEP y la tuya, Jorge, es a favor de la militarización? Es que tiene que obedecer a un plan de trabajo, no son mecanismos aislados, medidas así trasnochadas, se puede decir, no van a funcionar si no hay un plan. Si a mí me dicen cuál va a ser el rol de los militares, cuántos militares van a haber, cuántos van a haber en cada distrito en las zonas más convulsionadas, ¿no? Cómo se va a articular con la policía, qué instrumentos se le va a dar a los militares, cómo se va a apoyar eso con inteligencia, con un plan completo, integral, podríamos estar de acuerdo, pero decir, salgan los militares, es una solución fácil y sin articulación no va a funcionar como ya no ha funcionado. Exactamente, de acuerdo. Hablemos de las elecciones 2026, algo te he escuchado en estos días hablar.
Y lo que has mostrado es una transparente y abierta y franca preocupación, representando al empresariado, por esta multiplicación de partidos, ¿no? O sea, así como en la Biblia era la multiplicación de peces, acá es de partidos. Tenemos 42 partidos hoy que podrían ser 48. ¿Se puede gobernar, le pregunto al presidente Confiep, ¿se puede gobernar un país como el nuestro siendo elegido con 1 de cada 10 votos? De ninguna manera. Esa es una de las otras preocupaciones que compartimos los empresarios y estamos haciendo esfuerzos, estamos conversando con otras instancias del país, de hecho con los trabajadores hemos conversado y también le hemos pedido a la presidenta que convoque al acuerdo nacional. Yo estoy buscando reunirme con congresistas a ver qué plazos tenemos para hacer alguna reforma. Nos hemos reunido con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y estamos tratando de articular alguna propuesta que evite este desastre que podría ser el ir a una elección con 50 candidatos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, eso nos lleva en el mejor escenario a 5 años más perdidos y en el peor escenario a presidentes pues como ya hemos tenido anteriormente, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que hacíamos es hacer el cálculo. Quien gane las elecciones, como están las cosas, va a pasar a segunda vuelta además con el 10% promedio de votos, ¿no es cierto? Promedio. Quiere decir que el 90% no votaría por esa persona, que fue lo que pasó con Castillo, etc. Y entonces tienes un gobierno frágil. Tenemos hoy una presidenta, Jorge, que hay que recordar a los televidentes, por defenderla hay que explicar una situación, no tiene partido, fue expulsada de Perú Libre, no tiene parlamentarios, y claro, es una rehén del Congreso. Así no se puede gobernar, pero tú has llamado la atención en el sentido que te preocupa que este escenario, se prolongue el 2026. Correcto, pero lo que quiero que quede claro es que nosotros somos siempre propositivos. Nosotros no somos la crítica por criticar y no hacer nada al respecto. Hacemos las propuestas. En el caso de la inseguridad ciudadana, le hemos pedido a la Presidenta que convoque al Consejo de Estado, lo que ya explicamos anteriormente, y en el caso de las próximas elecciones, hemos pedido públicamente que convoque al Acuerdo Nacional y vamos a seguir reuniéndonos para ver qué más se puede hacer, ¿no? Evidentemente, el escenario que has descrito se puede repetir o empeorar incluso, ¿no? Porque el partido Perú Libre llegó con 15%, me parece, efectivamente, esta vez podría llegar un partido con 10%, ¿no? Y con un Congreso completamente fracturado, con una representación mínima, el que esté en el Ejecutivo, y eso pues es un desgobierno garantizado y el país ya no merece que perdamos más tiempo, ¿no? El país necesita un buen gobierno articulado, con los mejores ciudadanos ocupando las plazas, los ministerios y de ahí para abajo, para explotar las grandes posibilidades que tiene este país que ahora más que nunca se le presentan, ¿no? Al estar en la cuenca del Pacífico, la cuenca donde está el 40%, 45% del comercio mundial, ¿no? El más del 50%, 55% del PBI mundial, con una costa que todavía no le hemos terminado de explotar. Hemos visto cuando hemos hecho parte de las irrigaciones, que tenemos mucho más por hacer, por supuesto, cómo se han multiplicado nuestras exportaciones en agro, con el potencial minero que ya no es 55.000 millones de dólares en reservas, sino con yacimientos por 62.000 millones de dólares en inversiones que pueden darle al país un despegue fabuloso los próximos años, ¿no? Por hablar de algunos sectores, porque hay muchos más. Ahora, hay los pesimistas, ¿no?, permanentes, que creen que el Perú no tiene salida. Pero quiero recordar a los televidentes que nuestro invitado de hoy, expresidente de Capeco, presidente ahora de Confiep, ha estado liderando una institución como Capeco que ha logrado durante años sentarse con los sindicatos y lograr acuerdos. O sea, quizás es el único gremio que ha hecho eso. Por lo tanto, esa experiencia, Jorge, vas a tratar de trasladarla, es decir, esa experiencia conciliadora, digamos, de sumar, de entendernos entre los peruanos en vez de terruquearnos, en vez de atacarnos. Por supuesto que sí, así lo hemos anunciado el día que recibí el encargo de presidir la Confiep, y ya estamos articulando algunos temas. Uno de ellos es, por ejemplo, el tratar de buscar caminos para que las elecciones que vengan no sean el desastre que parece que viene, ¿no?
Jorge, cuando llegó Castillo a la presidencia, todo el mundo decía, Dios mío, que no toque la Constitución, empezando por el Congreso. Pero ese Congreso, el mismo que llegó a sus curules con Castillo, ha cambiado 78 artículos de la Constitución. O sea, de facto es casi una asamblea constituyente. ¿Te parece eso responsable? ¿Te parece serio o peligroso? No, definitivamente una constitución debe cambiarse poco, ¿no? Es la Carta Magna, como se llama, ¿no? Su mismo nombre lo indica. Si hay artículos que modificar, se tienen que modificar, pero producto de un consenso nacional, ¿no? Con una apertura al debate, con opinión de mucho más gente que solamente los congresistas, ¿no? Evidentemente que el mundo es dinámico, ¿no? La política es dinámica como parte del mundo, pero hay que hacerlo responsablemente. Este mes de enero, según el Banco Central de Reserva, Perú ha crecido 4%, o sea, más que el año pasado. Es increíble, yo siempre digo, oye, sin gobierno, ¿no? Y con estos políticos que tenemos, el Perú es la segunda economía más grande de América Latina, la de mejores señales de su macroeconomía, con la moneda más fuerte. Hay 108 monedas, siempre lo repito a los televidentes, 108 y hay 4 fuertes, una de ellas es el sol. Ahora, supongo que no es suficiente crecer 4%. No, deberíamos crecer más. ¿Cuánto y por qué? Porque tenemos potencial para crecer más. En la brecha, para cerrar la brecha de infraestructura nomás, si logramos hacerlo, y felizmente ahora hay un ministro que está entendiendo y ha creado los mecanismos correctos para cerrar la brecha sin incrementar el déficit fiscal, ¿no? Y está apostando por esos mecanismos, que es algo muy interesante. Y quiere hacer un shock de destrave, ¿no? Es importantísimo. Claro que sí. Y quiere apostar por las APPs, por obras por impuestos, por proyectos en activos y todos estos mecanismos que no afectan al presupuesto público y que además son mucho más eficientes que la obra pública tradicional, ¿no? Pero solamente reduciendo la brecha de infraestructura, es decir, construyendo a lo largo de todo el territorio peruano, podemos incrementar 2 o 3 puntos del PBI, pero hay que hacerlo. No podemos seguir con esta dinámica de que las obras se paralicen. Tenemos cerca de 43.000 y pico millones de soles en obras paralizadas en un país con una brecha tan grande, es inaudito, ¿no? Hay que seguir haciendo las irrigaciones para ampliar nuestra frontera agrícola. Hay que apostar por la minería. El Perú es un país minero, es sostén de nuestra economía, sostén de nuestro Estado a través de su tributación. Hay que incentivar la exploración en la selva peruana. Hay más gas, pero no lo exploramos. Entonces, tenemos infinitas posibilidades. Ya hablé de la cuenca donde nos encontramos. Entonces, claro que tenemos posibilidades de crecer más. Y por eso es que no podemos, digamos, ayornarnos. No podemos decir, bueno, estamos bien, 4%. Cuando se sabe además que se necesita crecer más del 7% para que el índice de la pobreza baje. Correcto, además ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, no es una novedad. Exacto. Hemos crecido al 9% en algún año, ¿no? Hemos crecido al 8, 7 y pico, ya lo hemos hecho. Entonces yo creo que... En ese sentido, Jorge, ¿cuál es el papel del empresariado? Porque mira, todo el tiempo, antes de tu presidencia, lo que escuchamos es quejarse, que el Estado está mal, que los ministros no sirven, que el Congreso está para llorar. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los empresarios? Porque te recuerdo, así como hablas de que ya lo hemos hecho y hemos crecido, este país ha tenido a Vega Llona, a Rafael Villegas, a Miguel Vega Alvear, enfrentándose al todopoderoso Alan García del 85, que quería estatizar la banca. Se le pararon enfrente los empresarios, sin partido político, y detuvieron la estatización. Tú estás ante ese reto hoy día. No te quiero comprometer, pero estás, digamos, ante un reto, un buen problema. Sí, distinto, ¿no? Porque en realidad hoy en día los gobiernos son mucho más débiles, ¿no? Entonces el valor que tuvieron ellos en enfrentarse en ese momento es distinto al que se tendría hoy día. Pero yo veo que mis antecesores han sido muy propositivos. No solo nos hemos quedado en la crítica, o no solo se han quedado en la crítica. Obviamente hay que decir y hay que señalar las cosas que están mal, ¿no? Nosotros hemos sido críticos con Petroperú. Has dado una buena noticia hoy día y ojalá que esto se encamine
camine por una buena senda y que salgamos de este problema que hemos tenido, ¿no? Pero el empresario, hemos pasado de enfrentar una estatización de la banca en los años 80, como bien señalas, a apostar por el Perú, a dar nuestras propuestas. Yo creo que siempre hemos sido propositivos y ahora queremos articular más con otras fuerzas vivas de la nación, ¿no? Queremos articular con la sociedad civil, ¿no? Que creo que tiene que decir su voz, porque hay algo que es característico en el país que no se ve en otras latitudes. Los partidos políticos todos están muy debilitados y son muy poco representativos. Pero muy poco representativos, y eso lo tienen que entender. Entonces, hay una sociedad civil que probablemente tenga más representatividad. Hay gremios con 50, 60 años y que además, esto es muy importante y marca una gran diferencia, representan intereses transversales, intereses comunes, no los intereses del que está arriba, del que está en el momento gobernando, ¿no? Entonces, hay que escucharlos y en ese esfuerzo vamos a estar y en ese esfuerzo no vamos a desmayar. Me parece estupendo y te había escuchado antes y te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación hoy, porque sí, escuchar tu mensaje es escuchar, digamos, tú eres constructor, que lo que quieres es construir ciudadanía, de alguna manera. Y a través de la CONFIEP, bueno, es una tribuna tan importante, ¿no es cierto?, para hacerlo. Y parafraseando al grupo Armonía 10, que ha perdido a su máximo representante, pues hay que armonizar los esfuerzos, ¿no? Hay que sumar y dejar de restar en este país. Y tu mensaje siempre ha sido ese. Te deseo la mejor de las suertes como presidente de CONFIEP. Cuenta con este espacio modesto que es Tierra Adentro, que ya está 4 años al aire y que se ha convertido en el único y en el primer programa económico empresarial de la televisión peruana, donde acá no nos interesa la anécdota, nos interesan los proyectos. Ya hemos hablado antes contigo como presidente de Capeco. O sea, por favor, una reflexión final a los empresarios antes de retirarte. Yo el único pedido que les haría a los empresarios es que se involucren un poco más, que se involucren a conciencia en los problemas del país. Yo creo que todos somos necesarios. Por supuesto que necesitamos diálogo, articulación, plataformas, construcción de plataformas de construcción de diálogo y de propuestas. Y creo que en ese espíritu de que todos somos necesarios, el empresario tiene mucho más que decir, mucho más que aportar, cada uno en su sector, los agrarios en su sector, los mineros en su sector, los constructores en su sector, y hay que involucrarse si queremos cambiar y mejorar este país, ¿no? Entonces, todas las opiniones, todos los esfuerzos, todos son bienvenidos. Estupendo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias realmente por esas palabras. En Viceversa decimos, tú sabes, tenemos una frase: hay 2 formas de llegar a la catástrofe, pidiendo lo imposible o postergando lo inevitable. No pidamos lo imposible, no posterguemos lo inevitable. Trabajemos unidos para sacar el país adelante. Yo creo que el mensaje del presidente de CONFIEP hoy ha sido en ese sentido esclarecedor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.